flipas y solo quiero salir de este encierro. Vuelvo a respirar. Ojo el cielo que no va a fallar, en mi mente no quedan flipas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Siguiendo la Luna. Hoy nos acompaña un tremendo personaje histórico y lo tenemos aquí con nosotros. Un aplauso, por favor, gente, aquí a Fernando Ubiergo. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, Luna. Estamos muy contentos. Vamos a hablar de todo lo que podamos en este tiempo, pero queremos partir por el inicio. Fernando, nacido en Valparaíso. Así es. En un hospital que tiene un nombre un poquito... El Hospital Doctor Deformes. Mire, pero salió Sí. Regio, así que está todo bien, ¿cierto? Nació, bueno, hacíamos muchas bromas siempre. La mayor parte de los porteños de mi generación y generaciones, bueno, anteriores de todas formas, y por un buen tiempo nacimos en ese lugar que, para que todos se ubiquen, es donde actualmente está instalado el edificio feo ese del Congreso. Digo edificio feo porque si hay algo es que no tiene nada que ver con Valparaíso, su estructura, en fin. En esa misma ubicación de la Avenida Argentina con la Avenida Pedro Montt, ahí estaba el hospital donde nací. Y mis primeros días fueron días, con los años supe esto, dentro de una incubadora. Por alguna razón parece que el cordón estaba atravesado, no sé. Entonces mi madre no pudo hacer un parto normal y ahí estuve 3-4 días, me parece, porque cuando ya le hacen su cesárea estuve adentro de una cajita de vidrio ahí porque había nacido con cierto problema de algún nivel de asfixia, digamos, que es lo que le pasa normalmente a los chicos que nacen un poco tardíos, que se produce, vienen un poco cianóticos y tal, así que... Pero bueno, todo bien. Todo bien, afortunadamente. Pulmones no me faltaron el resto de la vida. Así está clarísimo eso, sí, Fernando. Sí. Fernando, tú, bueno, obviamente te criaste cerca del mar. ¿Cómo nace también esta relación con la música? Porque vimos por ahí, estuvimos ahí revisando un par de cositas, que la primera canción que escribiste se la dedicaste a un amigo imaginario. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nace este amor por la música? Bueno, tendría que remontarme a... O sea, desde que de la primera infancia, mis primeros recuerdos, siempre hay música, siempre hubo música en mi casa. Mi madre, que era un canario, cantando todo el día, y mi viejo, un amante, el poeta, además, pero amante del tango. Entonces, siempre hubo música, siempre había música y tal. Y a esas alturas, en la primera infancia, uno no elige la música, simplemente oye lo que está sonando. Exacto. Y bueno, ahí fue que el tango y muchas canciones de aquella época empezaron a formar parte de mi existencia. Yo diría que ya en la infancia, pero un poquito más grande, cerca de los 9, 10, empiezo a tener ya mis gustos más definidos y aparece en un momento, los Beatles aparecen en la radio y ustedes no se pueden imaginar lo que era eso. Imagínate, la radio en aquellos días no estaba segmentada y mucho menos, digo, no existían radios del rock o radios de balada, simplemente... La radio. La radio, claro, y tampoco existía la FM. De modo que uno partía de esta orilla del dial, con estos dial que se dan vuelta así, y uno pasaba la aguja por todas las... Bueno, y sonaban entre 25 y 30 radios que había en Santiago, sonaban por lo menos 5 canciones de los Beatles cada vez que pasabas por ahí. ¿De forma simultánea? Simultánea, o sea, era... Wow. Entonces yo creo que toda esta generación mía de aquellos días, los que teníamos entre 12, 11 y 20, tal vez, no sé, o sea, quedamos marcados para el resto de la vida probablemente por la mejor música o tal vez una de las mejores músicas que se hizo en la segunda parte del siglo pasado. Entonces, porque no solamente estaba Beatles, hubo un movimiento mundial de grupos emergentes, en fin. Estamos hablando de los años 60. ¿sí? Estamos hablando de los años 60, efectivamente, y además aparejado con un crecimiento importante de la industria y de los medios de comunicación y la tecnología. Entonces aparecía, estrenaban los discos, qué sé yo, a principios de un mes y a mitad del mes ya lo teníamos en las radios en Chile. Entonces, en fin, yo vengo de esa escuela radial donde había, en mi casa no había la televisión y estábamos con la radio. Entonces la música vino, yo diría poco a poco. Mi padre luego en algún momento por ahí por los 12 vino con una guitarra, él nos leía poemas
permanentemente, esa es una imagen permanente. Yo no sé si todas las noches, pero yo creo que 3 veces a la semana nos sentábamos, bueno, y como yo era el mayor, y fuimos solo hasta los 7 años, solo digo, sin hermanos. Mucho tiempo de hijo único. Exactamente, y Mira. rotaban mucho mis padres. Yo estuve en 9 casas, 9 colegios, hasta, sí, no sé, bueno, cuando eres niño crees que la vida es así. Claro, uno no tiene otra referencia. Nada, entonces yo me salía del colegio, entraba a otro y todo bien. O sea, experto en hacer amigos, Fernando. Yo creo que de una u otra forma fue también condicionándome. Con los años he aprendido a mirar esos años y esa época de algún modo distinto. Bueno, y Antonio, y voy ahora a la pregunta, estaba un poco fijando el contexto. Antonio es un amigo que debe aparecer por ahí por los 4 años. Ya estábamos en Santiago y a las tardes de repente no tenía con quién jugar y un día apareció Antonio. Y Antonio era un chico de mi edad y bueno, y jugábamos a los juegos que jugaba uno de niño en esos días, desde jugar a las bolitas o al trompo, o lo que fuera. Y compartí muchas horas de la infancia con Antonio. Cerca de los 7 u 8, cuando ya llegó la Francisca, mi hermana, Antonio empezó a venir cada vez menos y nos vimos cada vez menos. Y a los 18, entre los 18 y los 20, no lo recuerdo exacto, pero puede ser los 19 años, estaba con mi guitarra un día sentado en la cama intentando una de mis primeras canciones, puede ser la primera o la segunda canción que formalmente, porque había escrito ya, había compuesto, venía componiendo como a los 15 años siendo... Pero que yo digo canciones que luego grabé, o sea, canciones que quedaron para siempre allí, en el vinilo. Y estaba componiendo una canción y de repente siento una silueta o advierto algo acá y miro y era Antonio, a quien no lo había visto yo en por lo menos, no sé, 10 años. Y 10 años cuando uno es joven es mucho tiempo. Es que Francisca le quitó el puesto, ¿no? Exactamente, le quitó el lugar. Y bueno, y cuando veo a Antonio fue un momento muy impresionante para mí. Ya me doy vuelta y me giro para verlo derechamente y no era igual. Antonio era el mismo de una otra forma. Seguía pequeño, seguía en la misma edad y yo no podía ya, me di cuenta en el instante que yo ya no lo podía retener, que él como un holograma se empezaba a fumar y bueno, fue un momento de gran emoción y se convirtió ese momento y la canción que estaba buscando en mi guitarra se convirtió en una canción de despedida para Antonio. Es una canción que está dentro de mi primer álbum que grabo a fines del 77 y que es la segunda canción del disco o algo así, como la cuarta canción del disco, y se llama Antonio de un mundo mejor, que es donde le escribo y le hablo a él y me despido de este Antonio. Había aprendido los años anteriores, probablemente tenía cierta destreza ya al escribir las palabras y tal por mi padre. Había más práctica. Sí. Se llamaba Antonio, de otro mundo llegó, se llamaba Antonio, de un mundo mejor. Se llamaba Antonio, nunca tuvo voz. Se llamaba Antonio, jugamos los dos. Se llamaba Antonio, fue una invención. Se llamaba Antonio, de un mundo mejor. Qué bonito, Fernando, lo que me cuentas. Es como si fuera una energía, un ente que no es tangible, que te acompañó para hacer esa canción. Bueno, tal vez la perspectiva que tengo hoy y en los últimos años, cuando veo a Antonio, es totalmente distinta a la que pudo pasar en el tiempo inmediatamente después que dejé de verlo. Porque fácilmente en esos días yo decía, no, este era mi amigo imaginario. En fin, con el paso de los años no tengo tan claro lo de imaginario. Y digo esto ¿por qué? Porque en la vida, y sucede con mis canciones, cuando yo escribo las canciones, esa línea que separa la realidad de la no realidad, ¿cierto? Energético. Esa línea que separa lo palpable de lo intangible, de lo
como queramos decirlo, no es como las autopistas, ¿cierto?, donde hay una clara demarcación, que los que vienen por aquí, y los que van por aquí. En la vida me parece que, al menos para mí, la línea que separa la realidad, o sea, dónde termina la realidad, Exacto. no me parece una cuestión que esté tan definida. Entonces hoy día, a estas alturas, yo veo a Antonio y no tengo tan claro, casi me siento, cuando digo que era un amigo imaginario, siento que no estoy siendo justo con él porque nunca tuvo nada imaginario para mí cuando estaba yo con él o él conmigo. Así es que él forma parte de mi existencia y en una canción quedó plasmado eso. Qué bonito, Fernando. Yo creo que las energías existen y Seguro. de repente uno no sabe hasta qué punto al final es la realidad, porque también lo energético se siente y también es la realidad. Somos, bueno, es un tema, ¿no? Pero somos energía. Año 77, Un café para Platón. Una canción bien importante en tu carrera, que te reconocían de repente como, ¿o no? Platón. Claro, Sí. porque no sabían mi nombre y entonces la canción sonaba en la radio. Y con esta canción ganaste el Festival de la Primavera por TVN. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Porque es un poco un precedente a lo que sería luego Viña del Mar. Claro. Bueno, es el primer sencillo que grabo en un disco. En aquellos días existía el vinilo y existía en un formato que se llamaba el larga duración, long play. Long play. Existía que giraba eso a 33 revoluciones por minuto, así en el tocadisco. Luego existía el pequeño, donde entraba una canción por cada lado, en el otro entraban 5 por cada lado. Y en esta cara A de ese primer sencillo, ese primer vinilo, estaba El Café para Platón, y en la cara B una canción que se llamaba Ana Ariki. Eso lo grabo a fines de noviembre del 77 en un estudio. Probablemente los que tengan, todos los que tengan cierta afición por la música les va a llamar, y la tecnología les va a llamar la atención esto. Ese álbum, cuando lo grabamos, y esa canción en particular, y ese álbum donde participaron en algunas canciones más de 30 músicos, entre coros y doblaje. Bueno, y se grabó todo en una mesa de 8 canales. O sea, había 8 pistas análogas, de modo que el que estaba ahí, que era Franz Penco, el ingeniero de sonido, un gran músico además, él registraba, por ejemplo, distintos instrumentos, y luego el término que empleaba era empaquetar. Tomaba, por ejemplo, todas las cuerdas, hacía una mezcla entre ellas y las convertía en una unidad. Luego, y las pasaba por un canal. Los dejaba, exactamente, los ponía en un canal. Luego los metales, los bronces, en fin. Entonces es realmente un trabajo un trabajo artístico hermoso, independiente ya de la música, de las palabras y de los arreglos, lo que hacía el sonidista para hacer que las personas pudieran oír. Increíble. Y uno escucha esas canciones de aquellos días. Digo, El Tiempo en la Pastilla fue grabado en 8 canales, El Café para Platón, y todas esas canciones nacieron en aquellos días en ese formato que es inimaginable. O sea, yo pego un salto cuántico y estoy ahí, y es inimaginable ver todos los formatos que vinieron después y la música cómo tuvo esa capacidad de comprimirse. Hoy día basta que tengamos un clic. Un clic y estamos, bueno, y eso me parece que fue lo mejor que pudo suceder para todos nosotros, que hoy día hay millones y millones de seres humanos en el planeta que ya no dependen de que una compañía de disco grabe tal música o programe la radio. Simplemente cada persona tiene su propia playlist, ¿cierto? Lo arma y va con su fono por las calles de cualquier ciudad del mundo, y eso me parece la mejor noticia, no solamente para la gente, sino también para los músicos. O sea, porque te conectas directo. La globalización, claro. Exactamente, sin necesariamente tener un medio como intermediario. Fernando, la inspiración de esta canción, ¿cuál fue? ¿De cuál? ¿Del Café para Platón? Del Café para Platón. Ah, bueno, Café para Platón es voy a contar una parte de la historia, pero sucede con algunas canciones. A ver, Luna, lo voy a explicarte del siguiente modo. Si uno fuera canción por canción explicando, me voy a convertir en pintor y las canciones fueran un cuadro, y uno fuera, ahí está el cuadro, y tú fuiste al museo y quedas mirando y dices, oh, qué lindo, me provoca
melancolía. Y aparece el autor y dice, no, yo no lo quise hacer así, yo quise hacer esto otro y tal. No corresponde. Lo interesante de una canción o de cualquier creación artística es que tenga la libertad, quien la oye, quien la escucha, quien la palpa, de formar su propia idea respecto de eso. Existe y es natural, y es muy humano, que todos queramos saber por qué escribiste esto, por qué dijiste esto, por qué pintaste esto, no sé qué y tal. Y claro, y lo que puedo decir es que la canción tiene que ver con una época, con un contexto, con la amistad, con la melancolía, con muchas cosas y tal. Pero el fondo de la cuestión está en mi corazón y en el corazón de quien ha oído y quien oye la canción. O sea, que cada uno puede al final así es, tomarse la acumulada. Así es. No tiene el mismo final para... Es como contar el final de la película, digamos. Totalmente, me gustó eso. Año 78, un tremendo año para ti, Fernando. Tiempo en las Bastillas, una canción que te llevó a Viña, que te llevó a ganar el Festival de Viña del Mar. La fama, tantas cosas que cambiaron. ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Sabías, ibas como con la mentalidad de, oye, yo creo que es una canción ganadora? ¿Recuerdas las emociones antes de subirte al escenario? Claro. Intentando dar un poco de contexto, sucedía en aquellos días, por ejemplo, yo había ganado festivales ya importantes, medianamente importantes, pero no transmitidos por la televisión, desde el año 75. Ya ganado, como unos 5 o 6 ya había ganado, ¿no? Exactamente. Sí. Pero no pasaba nada, ganaba el festival y llegaba a mi casa con un trofeo. ¿Cómo te fue? Gané, qué bueno, ya, pum. Acá está la prueba. Ahí está la prueba. Y después volví a la casa. De hecho, la primera vez que ganó un festival fue el Festival Metropolitano de la canción que se hizo en el Teatro Ópera, antiguo, un teatro que está en la calle, me parece que es Huérfanos, ¿sí? Y bueno, y como todas estas cosas que han pasado, creo que de eso queda solo la fachada y luego adentro no sé si hay un mall de algún tipo. Seguro, Fernando, seguro hay algún mall. Claro, o alguna cosa. Y bueno, la primera canción, cuando yo gano ese festival, me acuerdo que fue también mi primera vez que aparecí en un diario. Estaba muy emocionado con eso y decía, porque el festival tenía 2 áreas, competencia como Viña, folclórica y competencia internacional. Yo iba con una canción que se llama Dicen que mañana vendrá en internacional y ganó este festival. Y el diario publica el otro día, un profesional y un aficionado ganan el Festival Metropolitano de la canción. Entonces yo miraba y decía, a ver, ¿cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? El aficionado. El aficionado, lo otro lo ganó una persona que era reconocida como profesional y tal. Entonces, igual yo estaba feliz. O sea, salí en el diario y casi enmarqué esa cosa y tal. Pero no, realmente quiero decir con esto que no había, no obstante hubiera ganado ya varios festivales, antes de Viña o antes de Platón, del Festival de la Primavera, no hubo mayor difusión. Es más, yo había ido a varias compañías de disco con estas canciones y no había tenido una muy buena... Es decir, me recibían muy bien y tal, pero no creo que no les interesaba mayormente, porque eran canciones, en su mayor parte, canciones que hablaban de cosas, no sé, el café para Platón, el tiempo de las pastillas, el tiempo del botón, Antonio de un mundo... ¿De qué anda hablando O sea, no era la clásica canción, la balada de amor y tal. Pues bien... Cuando agosto era 21 también. Cuando agosto era 21, que viene inmediatamente después. ¿Qué pasó con esto entonces? Que el tema de los festivales era, yo diría, el camino que buscábamos todos, y no solamente en Chile, todos los compositores que intentábamos tener un espacio, porque la televisión no llevaba a gente como normalmente todos los jóvenes que iban a la televisión era porque iban a cantar covers. Claro. Canciones que ya sonaban en la radio. La televisión hacía eso, que no es tan distinto a lo que sucede hoy día. Bueno, tanto programa. A ver, bueno, lo puedo mencionar en otro momento, pero en el fondo la televisión nunca ha apostado mucho por el cantautor, por el autor, por el compositor. Nunca ha optado mucho por el tema patrimonial, por el tema de que seamos capaces de generar un gran repertorio chileno. Entonces, más bien busca voces que canten como Bon Jovi o como Celine Dion, en fin. Claro. Entonces, claro, lo que estamos haciendo, creando un gran museo de Jurel tipo Salmón. Claro, y uno ve luego en los lugares, en las provincias, y dice, bueno, hoy el doble D. Entonces, estamos llenos de dobles D. Entonces,
yo reivindico a todos esos jóvenes, chicos, talentosos. Hoy día que hay cientos de bandas, muchas bandas. De hecho, aquí estamos en una especie de templo de la música. En Audiomúsica. En Audiomúsica estamos en un templo de la música popular. Y yo siento tengo la necesidad de decir que hay mucha más música valiosa en Chile en las sombras y desconocida que la que se difunde por los medios, especialmente la televisión, que la televisión elige siempre el camino fácil y va a buscar los dobles de. Entonces yo, si pudiera decir algo, esto parece como un comercial, pero lo voy a decir. No, si adelante. tuviera que decirle algo a los jóvenes, no sean el doble de nadie. No sean el doble de nadie. Sean ustedes. O sea, el único camino en la música es teniendo un repertorio. No importa que no lo escribas tú, pero hay también muchos compositores y autores que están escribiendo obras y canciones que no tienen quien se las grabe. Entonces, el autor que quiere tener, o el músico o el artista que quiere tener una larga vida o intenta hacer de su vida un oficio permanente, tiene que tener un repertorio propio y no andar, digamos, siendo la caricatura o el avatar de alguien. Entonces, lo digo con el mayor respeto por la televisión en general, pero no creo en esa fórmula fácil de premiar no sé, el más parecido a, no sé, eso me parece como un concurso de Sábado Gigante de los años 60. Realmente me parece totalmente retro. Me fui del tema absolutamente, pero lo que quiero decir es que con esto tenemos que buscar y reconocer en nuestros jóvenes músicos, en nuestros jóvenes autores, la posibilidad de la televisión ojalá hiciera concursos permanentes. En aquellos días lo que hacíamos los autores jóvenes, íbamos a los festivales de la canción, porque la televisión ya venía con esta mala costumbre. Sí. Entonces íbamos a los festivales de la canción buscando una oportunidad. Esto era como en un ruedo de toreo, que venías y ahí estaban los toreros y tú te sacabas la camisa y te tirabas con tu camisa a pelear con el toro para decir, bueno, aquí también yo sé hacer esto, lo que en España le llaman un espontáneo. Y así fue en España y en muchos lugares, que muchos artistas jóvenes ganaron festivales o no ganaron festivales y se dieron a conocer a través de los festivales de la canción. Gano el Festival de la Primavera y la misma compañía donde había estado 7 meses antes y que ni siquiera se acordaban que yo había estado ahí, me van a buscar y me dicen, queremos grabarte, porque, bueno... Imagínate, pues, toda la exposición también. Y pasa luego lo de Viña del Mar y claro, ya estábamos grabando un álbum y tal. Entonces fue una gran ayuda y eso hace, Luna, que yo tenga un gran cariño, y es imposible no decirlo, por ese festival y por esos festivales, pero en especial el Festival de Viña del Mar, porque me recuerda me recuerda toda mi etapa de chiquillo, de público, como porteño, y con mis primos viñamarinos, todos allí, y luego parado en ese escenario con las rodillas temblando. Bueno, y además volviste muchas veces, Fernando, a la volví quinta. Varias veces, sí. Varias veces, y un detallito que queremos desmentir. ¿Es verdad que la camisa que tú usaste esa noche, en el año 78, la hizo tu madre? Es verdad, la hizo mi madre, y tal cual, no hay que desmentirlo, hay que reafirmarlo. La hizo mi madre. Mi madre tenía un taller de modas con mi tía Silvia, y como yo desde chiquillo manejaba ya cierta terminología que usan en la sastrería y en la moda, entonces le dije a mi madre, en estos festivales previos había aprendido un poquito también. Yo decía, porque mi mamá me decía, Fernando, esa corbata, que claro, que así era anteriormente. Y el jurado se fija en estas cosas. Claro. Entonces, de hecho, este año, que cumplo 50 años cantando, creo que voy a sacar del cajón y los 7 candados que tiene algunas fotos cuando gané mi primer festival, que mi mamá me dice, pero Fernando, hasta una humita. Bueno, me puse una humita en ese primer festival. Todo hecho por la escondí. Todos estos años la he tenido escondida, pero este año la voy a... Eso, la vamos a desempolvar. La vamos a desempolvar y la vamos a poner. Lo que quiero decir es que con esa camisa tenía que ver más que nada la búsqueda de una identidad. O sea, no había mucha diferencia entre el señor que trabajaba en el banco y un artista y un cantante que estaba arriba. O sea, lo único era un maletín James Bond, probablemente, que lo separaba. Entonces lo que buscaba yo también era una propia identidad, con el mayor respeto a ambos oficios. Fernando, vamos a ir, a una canción que la mencionamos anteriormente, que es Cuando agosto era 21, que es una canción muy potente también para la época, que habla de una temática que en general no se hablaba, ¿cierto? Yo creo que hoy en día también se ha abierto
el tema del aborto, ¿cierto? Y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual, de la juventud actual. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicios, y el amor se quedó en unos cuantos latidos. ¿Cómo nace? ¿Tú has tenido alguna experiencia? ¿Habías escuchado? ¿Cómo nace también escribir una canción sobre esta temática tan compleja en ese momento? Bueno, creo que una buena parte de la respuesta tú mismo la señalas, Luna, porque efectivamente en aquellos días, si ya el tema es complejo hoy, de tratar en los medios, de tratarlo incluso al interior de las propias familias. Exacto. Aunque las nuevas generaciones han venido con una mentalidad mucho más abierta respecto no solamente de este tema, sino respecto de que todo hay que hablarlo, en fin, lo que me parece bien. Pero era un tema complejo y una realidad dura que probablemente de modo invisible estaba golpeando el corazón de muchas familias. Y nada, en algún momento yo estaba en Nueva York cuando se publica mi primer álbum y estábamos viendo algo en la televisión y empezó una tonadita en mi cabeza, una melodía primero, y luego compuse la canción. Y ahora vuelvo a una de las primeras respuestas que comentábamos acerca de la autopista con la valla que separa a los que vienen de los que van. Uh-huh. Claro, en esta canción, al igual, se entremezcla la realidad con la no realidad. Y no importa, no hay una que tenga más valor que la otra. Lo que sí quiero decir que yo no tenía la menor idea cuando escribí la canción, cuando la compuse, ni remotamente sospeché que esa canción se convertiría luego, hoy es la canción mía más versionada en más de 25 países, en versiones maravillosas, desde Amparo Ochoa en México a grupos de rap o grupos rock, en fin, de todo. Un himno. Un himno, por la temática. No tenía la menor idea de que una canción como esta podía meterse tan profundo en el corazón de una y más de una generación, probablemente porque ni siquiera yo dimensioné lo que estaba escribiendo. O sea, simplemente lo hacía. No sería ponerme medallas que no corresponde, decir sí, yo pensé que debía hacer esto, porque no, simplemente la hice, no hubo más que eso. Increíble cómo fluyen las cosas, y bueno, de repente puede haber sido una ayuda de no sé si Antonio, pero algún otro ente ahí energético. Eso, perdón, eso es muy importante. Soy de los que tiendo a pensar que no es que los compositores o los artistas en general seamos seres iluminados, así que no, yo más bien creo que uno cuando está buscando, en algún momento es capaz de que salga esa antenita o esas antenitas invisibles y conectar con determinadas frecuencias ahí del registro acásico donde viene información. Fernando, perdón, me voy a salir un poquito, que conoce los registros akáshicos, ¿cierto? Claramente, yo hice el curso hace un tiempito y hablábamos justamente de estos entes energéticos y todo, y mi profe que me hizo los registros se llama Antonio. Acabo de hacer el clic. Perdón, nos salimos totalmente del libreto, pero... No es salirse. Sí. Mira, se me pararon los pelos. Sí, y es una causalidad. Es una causalidad. Increíble. Yo digo, me impacta lo que estás diciendo y retribuyo a eso comentando que desde aquellos días, cada vez que terminé una canción, tengo muchos cuadernos desde aquellos días con las canciones terminadas y las que no. Y todas aquellas que terminaban con 4 letras al final, MGDM, donde yo siempre al terminar de escribir una canción, siempre di las gracias, porque siempre entendí que era un vehículo. Siempre entendí que era un vehículo. O sea,
tú haces lo mejor que puedes hacer y sirve la experiencia que aprendiste, la forma de escribir de mi padre, la música pero luego necesitas también. Hay un tercer elemento. Joaquín Sabina define de un modo maravilloso a la música popular cuando dice la música popular se compone de 2 elementos esenciales, básicos, letra y música, y una tercera cosa que nadie sabe lo que es. Yo eso lo comparto hace muchos años, y ese nadie sabe lo que es tiene que ver con esto que acabas de mencionar, con una dimensión que no es necesariamente lineal, que no es medible ni cuantificable. Uno dice, hay algo en esta canción que conecta con algo. Exacto, con algo que va más allá de lo, en fin, incluso de los gustos musicales. Bueno, gracias por mencionar eso, Fernando. Ya volvemos aquí en Siguiendo la Luna por Bio Bio, la radio Bio Bio TV con Fernando Ubiergo. Sin importar cuántas reuniones tengas en el día, ni el lugar donde tus actividades se realicen, necesitas un computador que te entregue la libertad de trabajar donde tú quieras y con una batería que te acompañe durante toda la jornada. Descubre una clase de laptop totalmente nueva con Acer Swift, el ultra liviano perfecto para los que no se detienen ni un minuto. Encuentra tu notebook Acer ideal disponibles en tiendas retails y acerstore.cl. Vive un fin de semana inolvidable en Leonera Hotel. A solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua, te espera un lugar donde tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Relájate en espacios con vistas deslumbrantes y disfruta de actividades al aire libre como senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto para una escapada única. Descubre más en leonerahotel.cl y en sus redes sociales. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Somos Bio Bio TV y nos puedes ver por Mundo TV, señal 521. En Zapping, canal 10. Del Sur, señal 110. Ya lo sabes, porque lo que se escucha ahora también se ve. Hola, ¿cómo están? Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, al canal de Bio Bio, para que puedan disfrutar de todo nuestro contenido. Los esperamos. Suscríbanse. Ya estamos de vuelta en este maravilloso capítulo junto a Fernando Ubiergo desde Audiomúsica, donde Fernando han salido tantos temas tan bonitos, desde la espiritualidad, que yo la verdad no pensé que íbamos a entrar tan profundo en esto, y una palabra también que salió, que a los dos nos gusta mucho, que es la intuición. Y yo sé que tienes mucho que decir sobre eso. Sí, la intuición me parece, tal vez nuestros ancestros, digo, aquellos que lidiaban con las fieras y que no tenían aparatos, simplemente sobrevivían, probablemente muchas de sus decisiones fueron tomadas a partir de la intuición.
Y yo creo que en la medida que el hombre se fue, entre comillas, desarrollando y evolucionando, fue posponiendo alguna condición que es muy propia y que es innata. Digo, ¿quién no recuerda en su casa a su mamá? O alguno de nuestros padres y tal, pero yo tengo claro, mi mamá me decía, yo sé que pasó algo, y uno sabía que pasó y que no lo podía decir, pero sabía, y la mamá, antes que uno dijera a uno mismo, le pasó en algún momento, a mí me pasó que soñé algo, y digo, pero ¿cómo pude soñar esto? Y pasó un mes después. Es una locura. Entonces, bueno, ahí hay la intuición, a mí me parece que es una forma de conectarnos con el entorno que está absolutamente devaluada. La vista, el oído, el gusto, el tacto, ahí están todos estos sentidos que son absolutamente limitados. La intuición, a diferencia de los otros que son medibles, cuantificables, la intuición es espontánea, por lo tanto no podría soportar el rigor del método científico, ¿cierto? Porque sucede o no sucede. Sin embargo, yo creo que en los grandes descubrimientos de la humanidad, en gran medida, o muchas veces son producto de la intuición, pero que no ha sido reconocida, digamos, muchas composiciones, muchas obras artísticas tienen que ver con algo que no está con algo no palpable. Intuyo que si promoviéramos en nuestros chicos, en las nuevas generaciones, que dejara que su alma, que su peso, su cuerpo que no pesa, pudiera tener mayor gravitación en la vida cotidiana, tal vez tendríamos o podríamos empezar una sociedad un tanto distinta. La educación, por ejemplo, y con esto cierro, entender que no existe una verdad cuando yo digo, por ejemplo, estoy viendo este micrófono, describo el micrófono, y yo describo el micrófono y voy a describir, y es más, lo puedo hasta dibujar. Pero si aquí hubiéramos varios, tú vas a hacer la descripción de este micrófono y va a ser la antípoda de esto, va a ser totalmente distinta. Pues bien, y si aquí tuviéramos más personas, tendríamos 6, 7, 8, 10 versiones de este y más. Todas versiones distintas. de este. Pues eso es lo que pasa con la realidad. Que venimos de colegios y de familias que nos dicen esto es así, y te encuentras con la otra familia que le enseñó al otro hijo o a la otra hija esto es asá, y luego los así con los asá se pasan la vida entera peleando, y eso yo creo que tiene que ver con que en el fondo yo te necesito a ti para entender qué es este aparato. No solamente me basta mi mirada, necesito la tuya, porque yo no alcanzo a ver de allí. Por tanto... Aparecen las frustraciones también. Exactamente. Cuando yo quiero comprender la realidad, lo primero que debo entender es que necesito las otras perspectivas, las que yo no alcanzo a tener. Por tanto, la realidad es una construcción colectiva y conjunta. Eso ahorraría mucho tiempo y ayudaría enormemente a que sintamos que somos parte de un engranaje colectivo y sintiéramos más respeto por el otro, mayor empatía. Me parece que si la educación empezara por allí, revolucionaría toda nuestra forma de mirar la vida también. Totalmente, y tanta información que hay hoy en día también, que tiene ese lado bueno. Yo creo que esta globalización que hablábamos hace un ratito ha ayudado también, pero también, por otro lado, no ha ayudado tanto, pero sí tenemos más información, vemos más, sabemos cómo se vive al otro lado del planeta de forma simultánea. Entonces, ese también en las redes sociales de hoy en día, que no vamos a entrar ahí porque a mí me asusta. Nos gusta pero nos asusta. Sí. Es un temazo también, Fernando, que... O sea, el tema de la pantalla, eso... imagínate, sí. No, ha sido una frase nomás, digo, ¿no será que estamos viviendo el principio de dejar el cuerpo? Así ya nuestros ojos pasan gran parte del día en pantalla, y en algún momento esas pantallas ya vas a poder sentir las sensaciones, y el avatar va a ser cada vez más importante allá adentro, y ya tu vida de acá afuera va a ser menos, hasta que un día solamente estés allá. Vamos a hacer un holograma. Imagínate que los niños ya nacen con el dedito un poco más separado. Claro, o sea, claro. Listos para... Y cuando le apagan la pantalla tablet, se aburren con la vida real. Entonces, a lo mejor estamos en el principio del fin de... Bueno, en lo personal, y esto lo creo así, y más allá de las pantallas, yo creo que estamos viendo el fin de una era.
una era, y cuando digo una era no estoy hablando de un sistema político, nada, simplemente una era, una forma de entender el mundo y entender las cosas. Fernando, vamos a tener que ir a tomarnos un café a hablar de esto, porque sí, no bueno, bien, sí. Esto es para un programa completo, ¿o no? Qué bonito, Fernando, qué bonito poder también conversar sobre esos temas que cada vez se hablan más, así que también hay que agradecer también esta información. Vamos a volver a los festivales que fueron armando tu carrera. Nos vamos al año ya 80, 81, si no me equivoco, 82. Benidorm y 84 OTI, donde participaste en estos dos tremendos festivales internacionales Benidorm, que, bueno, cuéntanos tú, que fue una experiencia en España. Claro, para retomar un poco y darle nuevamente contexto a eso, decíamos que los festivales en aquellos años, cosa que hoy día no sucede, tenían una importancia enorme. No existía el cable, no existía el video. O sea, recién era incipiente estas máquinas VHS así enormes y tal, claro. Pero no existían los canales de cable, no existía internet, o sea, ni hablemos de la telefonía celular. Claro. Bueno, entonces los festivales ocupaban ese rol importante en la música, en la industria de la música popular. Y cuando hablamos de los festivales, solo quiero decir que en estos 50 años, estos festivales ocupan los primeros 6. O sea, el 78, el 82... el 78 Viña del Mar, el 82 Benidorm en España, que era un enorme, gran festival. Y sigue siendo Benidorm, muy importante. Claro, y el 84, de hecho, de ahí eligen a los que van a Eurovisión, exactamente. Y el 84, la OTI Internacional, que era algo así como el Eurovisión Latino. En México En México, exactamente. Entonces, estos 3 festivales eran algo así como el gran slam de la música popular de aquellos días. Y por carambolas, bueno, yo en aquellos días vivía en Madrid, desde el 81 al 86, mediados del 86, vivíamos con Paulina, que es la mamá de mis hijos, y éramos chiquillos ambos, mucho más chiquilla la Paulita, y yo competí en estos festivales, recorrí América todos los años, etcétera, etcétera, y fueron piezas muy importantes porque cuando ganó México, por ejemplo, este festival, mi carrera se incrementó, me publicaron en muchos más países, o sea, ayudó enormemente. Pero más allá de eso, también he empezado a descubrir que había una parte mía que necesitaba otra forma de hacer la música y que iba demasiado rápido con el tema de la industria. Es que fue un boom, fue muy rápido, ¿no? Sí, yo era más bien y con la vida me dio la razón en el sentido que soy un cantante más de teatros y eso. Entonces tenía un cierto conflicto con eso, pero en fin, agradezco mucho toda esa etapa igual. ¿Cómo lidiaste con la fama, Fernando? Porque lo que decías justamente tú, que sientes que fue muy rápido, esta exposición, los festivales, que todo el mundo veía los festivales, era lo más entretenido que podía haber y uno de los únicos medios para los artistas y su exposición. ¿Cómo lidiaste con esto, con esta exposición, con la fama de la gente que te reconociera? Sí, bueno, eso sucedió en Chile, luego en otros lugares y fue, o sea, siento una gratitud enorme porque gran parte de esa generación, hay muchas personas que hay, me doy cuenta por esto de las plataformas y tal, por Instagram me escribe gente, cada cierto periodo visitamos lugares, hacemos conciertos en el Ecuador, en la costa del Pacífico, básicamente. Hay mucha gente algunos que ya no, por cierto, pero muchas personas que quedaron y que siguen oyendo nuestra música y tal. Y yo me alegro de haber sobrevivido al impacto mediático de esos primeros años, que no sé si estaba lo suficientemente preparado, no lo pasé bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que quería era hacer música y cuando te haces popular ya hay muchas otras cuestiones asociadas, la exposición y tal, y me sentí siempre más cómodo en el bajo perfil, cosa que pude conseguir años después. También pude, y lo busqué y lo quise hacer así, porque una parte de mí es un músico, una parte muy importante de mí es un músico, pero además he sido padre, he sido hermano, he sido hijo, y todas las dimensiones, ciudadano, todas las dimensiones que uno tiene en la vida. Entonces, tampoco creo en esa cosa de decir yo, mi carrera artística, mi público, no creo en eso. ¿Cuál es tu versión favorita de Fernando? Mi versión favorita yo creo que es en la familia, el rol que sea, pero en la familia. Me cuesta diseccionarlo, así como
porque la vida misma me nutre para la música. Entonces digo, el cantautor es probablemente esa parte mía, hablar en tercera persona me resulta muy raro. Pero no, dale nomás. Claro, pero esa parte mía, digamos, de cantautor es a través donde canalizan. De repente yo escribí canciones en algún momento para mis hijos, pero anteriormente había escrito canciones también a mis padres. Le he escrito canciones a todo lo que amo. Y por cierto, a cosas que no amo y que hay ciertas cosas que tú decís, bueno, esto no me gusta y de algún modo lo debo decir, en fin. Entonces, todas las sensaciones que han habitado mi corazón, o muchas de esas sensaciones, y también ha sido testimonio de épocas, porque mira, voy a decir un par de cosas muy rápido. El Tiempo de las Bastillas, cuando queda clasificada en el Festival de Viña del Mar, clasificaban solo 3 canciones chilenas y 7 canciones internacionales. Me llaman y me dicen, clasificaste 2 canciones dentro de las 3. Yo no podía creer. ¿Dos? Sí, clasificaron. El Tiempo de la Pastilla clasificó junto a otra que se llama Golondrinas de Metal y que también está en mi primer álbum, que son muy similares musicalmente, son primas hermanas musicalmente. La otra hablaba de otra temática, una temática más bien del punto de vista ecológico, donde sentenciaba frases que hoy día podrían tener mucho sentido. O sea, en fin, criticaba al mundo, a las formas de vida, y hablaba del maltrato que le estábamos dando al planeta, a la Tierra, 50 años atrás. Y nos hablaba mucho. Claro, y opté finalmente, cuando tuve que decidir rápidamente opté por El Tiempo de las Bastillas. En aquellos días sentía que me interpretaba mejor lo que quería decir. El Tiempo de las Bastillas apuntaba a que la historia siempre necesita o requiere, para su relato oficial, requiere lo que le conviene, y aquellas cosas que no, las va dejando. Eso en la historia aquí y en cualquier parte, en la historia de la humanidad. Los hombres contamos las historias donde quedamos bien y no las donde quedamos mal. De eso habla El Tiempo de las Bastillas. En fin, o sea, esas canciones de una u otra forma daban cuenta de un espíritu inquieto. Yo creo que el asombro que la vida me provocó desde siempre fueron un gran motor para que yo pudiera manifestar eso a través de las canciones. Vamos a hablar de otro hito, Fernando, que es el año 99, donde tú grabas tu primer videoclip. Tú venías tocando, obviamente, en lugares con mucha gente, pero ahora se plasmaba en un video. Con fuego en la mirada, con frío en las palabras, le dijo de una vez, me voy de casa. Primero hubo silencio, después los pensamientos salieron a librar esa batalla. No te vayas. No te vayas. ¿Recuerdas eso cómo fue? Haber hecho como este rodaje, ¿era algo raro, distinto? ¿Te gustó, no te gustó? Cuando me hablaron de grabar un videoclip, que además era una época que se necesitaba, así como que el disco no podía salirse. Era un boom ya el tema. Claro, sí. Y pues bien, yo lo único que le dije, soy capaz de tomar la guitarra y pararme en un lugar y cantar la canción y no hacer nada. Y no me hagan hacer nada más. Claro, eso es lo que soy capaz. Y fue lo que hice. Entonces hizo magia el director ahí con una cámara y tal, y simplemente mostraban. Pero lo que no pude hacer nunca, y lo que me costaría realmente, no, porque no tengo esa condición, y admiro y siento mucho respeto porque la hace, así como, no sé, actuar en la canción y aparecer showman, no tengo esa. De hecho, cuando me sacan la guitarra me sobran las manos. ¿Dónde las metemos? Para cantar tengo. Sí, eso me. Fernando, el 2023 haces un stop, te detienes. 2003. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejas de sacar música? Claro, sí, no hay una decisión. Oye, este año sí que voy a parar. Venía arrastrando una serie de cosas de las que tenía disconformidad. Estoy recordando que el último álbum que se publica en el 2003 ni siquiera fue la mezcla. O sea, la mezcla es cuando está todo grabado y se empieza a juntar en la mesa los sonidos y se empieza a oír como es como esto. Ni siquiera fui a ese proceso. ¿Qué te hizo? ¿Qué te no, estaba incómodo con el entorno, con muchas cosas. No quiero referirme a cosas más ingratas, pero había ido al Festival de Viña incluso con una canción que se llama Diosa del Sur,
refiriéndome al tema de las drogas, ¿no? Al tema de la droga, y en cualquiera que consultara alguna entrevista de aquella época podría decir, yo sé, y dije en aquellos días, no tiene sentido que yo venga a competir a un festival después de haber ganado los 3 festivales más importantes de América. ¿Por qué estoy haciéndolo? No lo estoy haciendo para ganar un festival. Alguien tiene que hablar sobre esto. Y yo estaba hablando sobre la diosa del sur, es un tema de la droga, y ahí se narra una historia, etcétera, etcétera. Pero coincidió eso, y tuve la mala fortuna de tener un jurado muy adverso por distintas razones, y tuve incluso en fin, son cosas muy... Y parte de la prensa también, digamos, fue muy dura. Entonces tenía un gran cansancio respecto de eso, y yo no voy a estar peleando con esto, en fin y tal. Pero igual ganaste mejor intérprete, hay que decirlo. O sea, más popular, claro. Pero iba más allá de eso, ¿me entiendes? O sea, de hecho, seguí componiendo algunas canciones y tal, pero yo dije en algún momento, había que seguir parando la olla. Mi familia crecía y empecé a desarrollar otras habilidades también, mientras seguía yo haciéndolo y tal, pero no quería exponerme. Tenía una profunda decepción que en alguna forma, no digo que hoy no la tenga, o sea, lo que sucede es que hoy día la tolero de un mejor modo, en el sentido que vivo fuera de Santiago, pertenezco a este medio y tal, pero no soy una persona que ande socialmente así como todo el día abrazándome. No creo mucho en el abrazo fugaz ni nada de eso. Creo que hay... es un tema más largo para explicar, pero creo que las relaciones humanas, y me temo que esto no solamente sucede en la música, sucede en muchos ámbitos. Las relaciones humanas hoy día son de una fragilidad, de una superficialidad que a veces puede ser exasperante. O sea, esa cosa de te quiero, te extraño y no sé qué, pero realmente en realidad yo creo que hoy día el tema del individualismo en una sociedad como la nuestra está destrozando lo más profundo que tiene el ser humano, que es la empatía y la conexión con los otros. Entonces, yo tengo amigos de toda la vida, y son muchos, pero muchos, y amigas de toda la vida y familia, mucho. Pero lo que evito ahora es exponerme. Por ejemplo, voy a ser súper gráfico. Cuando me dice Fernando, mira, invitamos a una comida, son solamente 6 personas que trato de no ir mucho con lugares a personas que no conozco, porque finalmente terminan entrevistándome, y quisiera simplemente preguntarles yo quiero saber quiénes son. Totalmente. No, es eso. Entonces, pero vivo feliz, pero como digo, tengo no me gusta mucho el mundo, quiero ser muy sincero, sino soy un poco crítico del mundo que vivimos, más allá de toda la morbosidad de la política y la farandulización de todo. O sea, de hecho, nos encontramos que hoy día volvieron los realities, que volvieron paneles de farándula. Paneles de farándula y tal. Entonces, en fin, me duele mucho, y no digo que tengamos que tener todos los días conciertos o qué sé yo, ópera, pero hay otras formas también, y yo creo que hay millones y millones de seres humanos, especialmente aquellos que no tienen la oportunidad de ir al cable o a las alternativas, que especialmente digo esto por la Televisión Nacional. La Televisión Nacional de Chile debería ser un medio que debería estar absolutamente subsidiado, pero no debería competir en el mercado. O sea, hoy día es un agujero negro en la parte económica. Yo creo que todos aportamos para que ese canal haga exactamente lo que hacen los demás. Y eso me parece que es un error rotundo. El Estado chileno debía definir que está irradiando información, percepción de la realidad, cultura, a través de su medio más importante, que en este caso es Televisión Nacional. Pero nadie toma el toro por las astas. Me parece que la fragilidad de los que gobiernan, el anterior, simplemente yo creo que se convirtió en... No quiero entrar en más detalles, pero es muy lamentable ver de repente que una persona que puede estar a cargo de Televisión Nacional perfectamente era de profesión árbitro de fútbol, o podría ser embajador, o podría ser, no sé, el anestesista que te está operando. O sea, hay una ligereza, hay una falta de respeto enorme por la gente. O sea, aquí el aparato público es para las agencias de empleo llamadas partidos políticos.
Nosotros agradecemos también que te puedas sentir cómodo para hablar todos estos temas que yo creo que mucha gente lo piensa, probablemente mucha gente va a compartir contigo. Y nada, para eso está también Siguiendo a la Luna, para exponer todos estos temas que son súper importantes, nos involucran a todos, vivimos en sociedad, vivimos acompañados, vivimos... Sí. Luna, perdón, ni me preguntaste de esto y de repente derivamos. Lo que pasa es que es inevitable cuando te digo que uno no se siente tan cómodo. No me siento cómodo porque amo profundamente este país. Lo amo esta tierra, amo este lugar, amo su gente. O sea, yo creo, yo y muchos de mis colegas, especialmente los que somos más viejos, o sea, conocemos mejor que cualquier político. Desde el sur al norte conocemos cada rincón, cada pueblo. Hemos abrazado a miles y a miles de personas, conocemos sus aprensiones, sus dolores, sus tristezas, sus penas. Y cuando vemos a profesionales de la mentira que hacen campañas para luego situarse en lugares estratégicos y luego situar a sus amistades en lugares estratégicos para abusar de la gente, a mí me parece que es obsceno. Hoy día que tenemos casi 100 candidatos a la presidencia o no sé cuánto y tal, a mí me... 200. Más de bueno, ¿cuántos? Claro, más de 300. Es un poco obsceno, me parece, y entiendo que hay problemas reales que todos sentimos y que la gente dice, pero que no hay una sintonía con las personas que intentan, entre comillas, representar. Entonces, yo digo, algo está pasando. En fin, alguien se tiene que hacer cargo. Yo siento una enorme responsabilidad como un gallo grande que mi generación no haya sido capaz de dejar un mejor Chile o un mejor lugar para los jóvenes. Sé que hay problemas que ya no tienen que ver solamente con Chile, que tienen que ver con una realidad mundial, que hay un descrédito de las instituciones, que el tema de las redes sociales ha jugado un papel fundamental, etcétera, etcétera. Pero por lo mismo también requeriríamos otro tipo de mentalidad. Mira, esto es así, lo voy a resumir en una metáfora. Nosotros estamos metidos en una gran tormenta en el mar. Somos un barco llamado Chile. Y en el barco llamado Chile, si pudiéramos grabar durante 5 segundos un pequeño flash, así como encontraríamos que hay un bando que está tratando de agarrar el timón y hay otro bando que está tratando de agarrar el timón, mientras los otros bandos más chicos que están resbalándose en la cubierta, lo único que quieren es llegar al lugar donde están peleándose el timón. Y no se dan cuenta que va a llegar la ola y nos va a dar vuelta. O sea, alguien tiene que hacerse cargo y tratarnos como un solo colectivo y entender que este es un país que requiere algunas cuestiones que van incluso más allá de las cifras y de la economía y eso. Simplemente hacernos sentir que formamos parte de un entorno y estas personas que nos dirigen deberían tener más respeto por eso. Yo creo que aquí nos han convertido en números, en clientes. Así como las empresas, como ya tú cuando te pasó algo y llamaste y no te contesta nadie y termina uno irritado porque simplemente es una grabadora y la grabadora detrás de la grabadora. Bueno, pues con la política pasa algo parecido. Somos sus clientes. Simplemente, o sea, los elegimos para que... Entonces necesitamos de alguno de los que vengan, que alguno de los 300 que vengan, que alguno... O sea, o supongo que muchos de ellos lo intentarán, pero al menos que tengamos la fortuna de que alguien venga a hacer un poco diferente las cosas y pueda conectar más con la gente. Totalmente. La atomización de tener tantos pequeños partidos que tienen 2%, 3% y tal, yo creo que hace muy inviable la posibilidad de llegar a grandes acuerdos que sí los necesitamos. O sea, hay un punto donde la política tiene que encontrar que mande el sentido común y posponer un poco cuando hablábamos del yo. No, es que esta parte del micrófono es la que es real. Esta parte no es real. Cuando hablábamos hace un momento de que necesitamos la mirada, bueno, pues bien, no existe. Lo que tenemos hoy día es que yo estoy peleando acá, hablando de esta parte del micrófono, tú por la otra y todo. Bueno, necesitamos que todas estas partecitas confluyan y que el barco al menos tenga un norte. Quedándonos un minuto, Fernando, no quiero dejar afuera la trilogía que se viene y que bueno, que has estado trabajando después de casi 21 años sin sacar un disco. Y ahora se viene esta trilogía. Si nos pudieras resumir qué es lo que viene para ti este año musical. Bueno, quiero decir, mira, formalmente 21 años, pero lo que pasa es que en el medio hay muchas canciones que, como se hace ahora, se grabaron, se publicaron y están en las plataformas. Un disco físico. Así. Este año son 3 álbumes. El primero, un álbum de canciones inéditas, tal vez donde está varias de las canciones más importantes que haya escrito en los últimos años. Entre ellas La Vida Es, que es la canción que abre el álbum, una canción de 6 minutos
y que refiere a los elementos y de ahí una visión de la vida. Luego un álbum de tango que tiene que ver con una búsqueda de muchos años donde de una u otra forma me reencuentro y abrazo a mis viejos, sí, que ya no están, con mi padre que ya no está y mi mamita que está muy frágil. Con este álbum de tango que se ha estrenado recién y que debe ser uno de los gustos más grandes que me he dado en la vida, porque además sé que hay mucha gente amante de este género. Exacto. Que más allá la música no tiene frontera. Y hay un tercer álbum que será que grabaremos en octubre, donde vienen algunas inéditas y otras cosas que ya podré comentar, pero es eso. Fernando, ha sido un gusto. Qué conversación para mí, voy a hablar por mí, yo creo que los chicos acá también, fue de verdad muy bonito escucharte, de verdad, de todo corazón. Y espero de verdad, ahí te voy a ver si nos vemos en algún minuto para tomarme algún cafecito, porque de verdad que tienes mucho que contar, no solo musicalmente, sino emocionalmente, así que estamos muy agradecidos como equipo. Y este fue un nuevo capítulo de Siguiendo la Luna junto al gran Fernando Ubiergo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luna. Me he sentido muy cómodo, pido disculpas si en algún momento ya emitió algunas miradas más personales, pero también... No, de eso se trata, sí, me parecería un desperdicio, digamos, no decir lo que uno siente. Totalmente. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Siguiendo la Luna por Bio Bio la radio y Bio Bio TV, aquí desde los estudios de Audio Música. Nos vemos. Muchas gracias. Para ser el mejor en todo tipo de juegos, ya sea rol, tercera persona, shooter o deportes, es clave una buena estrategia que te permita subir de nivel. Pero más importante aún, un computador que te acompañe en el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número 1 elegido por los gamers de Chile. Acer Nitro 5 juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en tiendas retails y acerstore.cl. Vive un fin de semana inolvidable en Leonera Hotel. A solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua, te espera un lugar donde tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Relájate en espacios con vistas deslumbrantes y disfruta de actividades al aire libre como senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto para una escapada única. Descubre más en leonerahotel.cl y en sus redes sociales.